A continuación presentamos la actividad de evaluación continua 1, que es un estudio y presentación de un ecosistema para el cual hemos elegido el Parque Nacional de Doñana, que se sitúa en Andalucía. El espacio natural de Doñana se sitúa al suroeste de la península ibérica, su mayor parte en la provincia de Huelva y una menor parte en las de Sevilla y Cádiz. Su superficie se extiende por los municipios de Almonte, Muguet, Lucena del Puerto, Palos de la Frontera, Hinojo, Rociana del Condado, Bollullos Pal del Condado y Bonares en la provincia de Huelva, Sanlúcar de Barrameda en la provincia de Cádiz y Pila, Villamanrique de la Condesa, Nalcázar, Isla Mayor y la Puebla del Río en la provincia de Sevilla. En 1969 se creó por decreto el Parque Nacional de Doñana, parte de cuyo territorio era propiedad del MEC y parte aún en manos privadas. 10 años después, y salvando reticencias de intereses arroceros, gracias a la labor de un grupo de biólogos, se amplió el espacio protegido y se creó el llamado Preparque de Doñana. En 2000, el Ministerio de Medio Ambiente, tras la catástrofe de Alcoyar, que no llegó a afectar directamente al parque, promovió el programa Doñana 2005, cuyo fin era la regeneración hídrica de las marismas. En 2010 se expropiaron 9.200 hectáreas de parque de la Junta de Andalucía, pasando a formar parte del Ministerio de Medio Ambiente. En julio de 2012, la UNESCO aprueba la ampliación de la Reserva de la Biosfera de Doñana, que pasa de las 77.260 hectáreas a más de 255.000 hectáreas, que permiten cumplir con las directrices del programa Hombre y Biosfera. El espacio natural de Doñana está considerado como una de las zonas naturales protegidas más importantes de Europa, encrucijada clave para las rutas migratorias de aves entre el continente africano y europeo. Supone además el último refugio para numerosas especies en peligro de extinción. Formado por un espectacular paisaje de tierra llana, destacan dos principales ecosistemas, los bosques de pino y matorral mediterráneo que crecen en un suelo básicamente arenoso, y la inmensa marisma, terrenos inundables formados por arcillas impermeables con un régimen hídrico muy estacional. He elegido 3 imágenes características de estos ecosistemas. En la primera imagen tenemos la llanura de agua dulce que se secan en verano y son puntos de encuentro de infinidad de aves acuáticas que las usan para alimentarse y criar, que son las marismas. El matorral de Doñana subsiste gracias a uno de los acuíferos más extensos de España y especies vegetales como la jara, el guajarzo, el romero y el lentisco ofrecen refugio a mamíferos como el propio lince. La mayoría de los bosques actuales en Doñana están formados por esta especie de piñares que además tienen un valor económico importante gracias a los piñones que producen. Sin duda Doñana es el espacio natural con mayor biodiversidad de Europa, siendo el grupo de aves el más importante y numeroso. Más de 3.000 especies de aves habitan este territorio, de las casi 130 se reproducen habitualmente aquí. La mayoría de estas aves son acuáticas y por tanto su medio preferido son las extensas marismas que posee el parque. Además, podemos encontrar hasta 37 especies de mamíferos, 21 de reptiles, 11 de anfibios y 20 de peces de agua dulce. No podemos olvidarnos tampoco de las miles de invertebrados, muchos de ellos aún sin catalogar. A continuación presentamos los más emblemáticos. El lince ibérico es el rey de Doñana, está considerado el felino más amenazado del planeta. En la actualidad solo se puede llegar a ver en la Sierra de Andújar, Jaén, y aquí en Doñana, donde quedan las últimas poblaciones que existen en tierras llanas a nivel del mar. Otro de los emblemas de Doñana es el águila, se encuentra casi tan amenazada como el propio lince. Apenas 10 parejas habitan nuestro parque, siendo uno de sus últimos refugios. La tortuga es un simpático reptil en peligro de extinción que tiene en las arenas de Doñana, uno de los pocos lugares donde se pueden encontrar. Es vegetariana y puede llegar a vivir casi 100 años. Aquí hemos elegido algunos de los peces característicos que podemos encontrar dentro del parque de Doñana. Tenemos la anguila, la carpa, la gambusia, el lucio. En cuanto a las aves, podemos destacar el tarro canelo, la garza imperial, el halcón peregrino, el flamenco. En los mamíferos tenemos el lince ibérico, como ya hemos mencionado anteriormente, tenemos el gamo y tenemos el caballo marismeño. La cantidad de flora del parque es inmensa. Hay muchas especies de árboles como el pino, de flores como la rosa y arbustos. Son de especial interés especies como la Vulpia
fontequerana, linaria túrsica y el enebro marítimo, muchas de ellas amenazadas. Otras especies destacables del parque, de las más de 900 que se asientan en los ecosistemas de Doñana, son la adelfa, el alcornoque, el brezo, el cardo marinero, la jurquera, el romero y la lavanda. A continuación os presento algunas fotos de estas plantas que son destacables, que está la linaria túrsica, el enebro marítimo, el cardo marinero y la adelfa. En cuanto al clima de Doñana, podemos decir que el parque posee un clima suave, de tipo mediterráneo. Este clima mediterráneo se caracteriza por tener inviernos relativamente húmedos y veranos secos, que son resultado de las variaciones del frente polar y de las altas presiones subtropicales. Las estaciones más lluviosas son las intermedias. En primavera y especialmente en otoño se pueden dar lluvias torrenciales provocadas por la acumulación de calor en las masas de agua durante el verano y la llegada de gotas frías polares. En invierno, en cambio, pueden aparecer localmente anticiclones térmicos. Las temperaturas son suaves durante todo el año y las temperaturas máximas varían unos 17 grados desde el invierno al verano. Lo más significativo del clima son los 3 o 5 meses de aridez de verano, cuando está bajo el dominio de anticiclón subtropical. En cuanto a la geología, podemos decir que está en la depresión del Guadalquivir. Geológicamente está formado por depósitos marinos del Neógeno y por otros de origen fluviomarino y eólico del Cuaternario. Todo el conjunto de formaciones yacen prácticamente horizontales al no haber sido afectadas por importantes movimientos tectónicos. Las principales características estratigráficas y sedimentológicas de las formaciones que afloran son las siguientes. En ellas encontramos las margas azules. Son formaciones bases impermeables del acuífero. Está constituido por margas de facies típicamente marinas con estratificación masiva. Después tenemos los limos basales, debido a una sedimentación de margas con contenidos creciales de arena o que incluso continúan con una serie de limos arenosos calizos. También encontramos las arenas basales. Este tramo está constituido por arenas blancas amarillentas o amarillo rojizos de granos de cuarzo y fragmentos de roca. Las arenas basales constituyen el nivel acuífero más importante entre los que existen en el área. Y por último encontramos los aluviales. Se tratan de los sedimentos recientes depositados en los lechos de los ríos y arroyos. Está constituido por conglomeraciones graves, arenas y limos. Estos sedimentos en la arena más costera suelen ser muy finos. En la siguiente diapositiva procederé a explicar las actividades propuestas para alumnos de quintos de primaria teniendo en cuenta las características y contenidos presentados en el Real Decreto. En ellas se abordarán las características y los componentes de un ecosistema, la biosfera, sus diferentes hábitats de seres vivos y se propiciará el uso de medios tecnológicos para el estudio de seres vivos. Estas actividades están destinadas a sondear los conocimientos previos de los alumnos. Tenemos una actividad también de investigación y de observación en el entorno natural y por último tendríamos una actividad final de puesta en común y de evaluación. A continuación voy a explicar cada una de las actividades que realizaremos con los alumnos. La primera actividad tiene como objetivo activar conocimientos previos, aclarar conceptos claves de la unidad y fomentar el uso de las TIC en los alumnos. Para ello, el grupo de alumnos realizará un test inicial para fijar conceptos claves de la unidad en pareja. Para ello, elaboraremos un quiz o algún juego que podamos fijar esos contenidos. En la segunda actividad, su objetivo es observar la biosfera. Para ello, presentaremos un PowerPoint con la flora y la fauna, características de la zona en la que estamos trabajando. Esa sería la parte teórica. Luego tendríamos una parte práctica en la que realizaremos una excursión al Parque de Doñana para realizar la observación directa de lo trabajado en el aula. Por último, tendríamos la evaluación. En grupos de 4 alumnos, o si se ve necesario, dependiendo del número de alumnos de la clase, se realizarán en clase murales representativos de lo observado y aprendido en la excursión y en el aula. Cada grupo de alumnos se encargará
de representar los aspectos clave. Un grupo se encargará de la flora, otro de la fauna, el clima y todos los elementos que hemos visto hasta ahora. Por último, os dejo la referencia de donde he sacado toda la información para realizar este trabajo, que espero que os haya gustado. Muchísimas gracias.